Listo, ya lo tenemos aquí. Leonel Faría, bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan, cazadores? Insoportable. ¿Andan bien? Mal. Amigo mío. Mal. Yo me Amigo estaba mío. riendo, me reía solo escuchando las cosas. Mal. Los diálogos entre ustedes son... No, Amigo mío, ¿cómo te No. quiero? Sí, es un falso. Yo también. Es un falso, Yo también. Leo. Yo quisiera tener un profesor como vos. Ah, yo también. ¿Eh? Yo también. Yo no. ¿Cómo Bueno, no? muchas gracias. Sos un falso. Acabas de decir, dijiste que no Sí, recién. pero pensé de vuelta, si me meten una profesora mejor, ¿eh? Ah. Ya que soy bravo, ¿eh? No, Ya que- pero- no, ustedes dicen eso ahora, pero... No, soy bravo, ¿eh? tenés No, pero cara, tiene cara de exigente. Pero una profesora de 20, 30 y pico de años no está mal, ¿eh? ¿A vos qué vas a estudiar o a mirar a la profe? Y en las dos. No, mal. Eso, mira, yo te voy a explicar. ¿Ves? Eso, una mirá, profesora de los 30 y niños pico que nos de años. están escuchando. Sí, que aprendan lo que le voy a decir. Niños, ustedes apúrense a terminar esa materia Apúrense. rápida. Si son 40 minutos, háganlo en 30. Y el resto, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sentadito a mirar la belleza de la profesora. Eso impulsa al que el niño se apure. Cuidado, pensalo. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. Yo si fuera ministro de eso... No puedo creer. Oh. Me parece fatal. ¿Pero qué pasa? Fatal. Buah, ya. Es más, caes hasta en el machismo. ¡Qué machismo! A ver, ¿por qué discutimos nosotros? Vamos a Leonel. Si tenemos a Leonel con nosotros, ¿a vos te parece que vamos a perder tiempo discutiendo nosotros, que te vemos todos los días, que te toca aguantar todos los días teniendo a Leonel? No, son Leonel, tres veces, ¿no? hace oídos sordos, no escuches. Vamos directamente Este al momento tema. no pasó, nunca No, pasó. exacto. Ah, no escuché nada. Perfecto. Así Claro, me él gusta. no fue nunca alumno. Y te dejo los 5 minutos míos y contestámela. ¿Nunca como alumno miraste una profesora? Pero ¿qué tiene que ver? Yo nunca fui a mirar a un profesor. Ah, Sí. yo me enamoré de la maestra, de mi maestra Claro. de primer año. Ah, no, yo era de sexto, pero me echaron porque como tenía como 15 años. Y yo le llevaba una manzana, además. Ay, como Yo miraba en los dibujos. como en Claro, los yo miraba, ¿sabés cuentos. por qué? Como en los cuentos. Como en Pinocho, porque yo Sí. había visto la película de Pinocho Sí. siendo niña y vi que Pinocho le llevaba la manzana a la maestra. Yo hacía lo mismo. Le llevaba la manzana a la maestra. Ya no sabía dónde guardar más. La maestra no tenía lugar para guardar la manzana. Tuvo que llamar a mi madre. Señora, por favor, mire. No sé por qué, pero me trae todos los días una manzana. Pensará Está todo que soy bien, porque, la bruja de Blancanieves, pensará, no sé. Qué fuerte. Claro, una Qué pensaría que la alcahuete, ¿no? quería envenenar. No, por favor. Vos sabés que cuando yo cuando era chico, eso en la escuela, si vos llevabas algo a la maestra, te decían alcahuete, ¿no? Qué fea palabra, ¿eh? Porque Qué todo es fea. feo para vos. Qué fea Es palabra. todo feo para vos. Todo. Muy Es todo feo. Muy feo. Bah, yo qué sé cómo se dirá Eso ahora. se llama mimoso. Mimoso alcahuete. No, mimoso. Eso es muy feo esa palabra. O un mimoso alcahuete o un alcahuete mimoso. Panda, ¿qué hago contigo? ¿Te apago el micrófono? Nada, empiecen el programa. Ya está. El pongamos- orden de los factores no altera el producto, pandita. Es... Es verdad. Vamos de lleno directamente con estas miradas alternativas en la educación. Contame, meteme en situación. Bueno, muy bien. Continuando con este ciclo sobre la educación, Sí. Saliendo de la jaula, Sí. vamos a hablar un poquito sobre distintas miradas, miradas alternativas sobre la educación en diferentes países. Vamos a compartir algunos relatos de, ideas planteadas por diferentes educadores Ujú. que han realizado diferentes propuestas. Pero antes de iniciar con esto, mi idea era para tirar algo y debatir y generar un Sí. disparador, Sí. es contrastar dos miradas o dos conceptos bien diferentes sobre lo que es la educación. Y este primer concepto que voy a mencionar Sí. es de un autor de comienzos del siglo XX, ¿sí? Primeros años del siglo XX, un autor francés llamado Émile Durkheim, que planteó que la educación, para él la educación es la acción, ¿sí? La acción que ejerce el adulto, la generación adulta, sobre aquellos que, dice él, no están todavía maduros o preparados para la vida social. Guau. ¿Cuál es el objetivo de la educación? En esa acción, dice él, ejercida del adulto hacia el joven, vamos a decir, o el niño. Ujú. El objetivo, dice él, es desarrollar ciertos estados físicos, intelectuales y morales que necesitan o que requiere o que le demanda la sociedad, ¿sí? En Sí. su conjunto, pero sobre todo el ambiente
particular al que ese joven o ese niño está destinado de manera específica. O sea, prepararlo para ejercer una vida en sociedad, más o menos, ¿no? Bien. Ahora, hay varias cositas de esta definición que uno podría como... Es complicado. Como que hacen ruido, ¿no es cierto? Sí, me chocan un poco, te diré, ¿eh? Sí. Hacer un poco de ruido, ¿no? Ya desde el arranque, ya la definición que plantea donde del adulto hacia el joven, quiere decir que ese adulto, entonces, no podría aprender del joven, o entre los mismos jóvenes no podría haber una relación educativa. Exacto. Porque acá está planteada una relación bien verticalista. Exacto. Es, adulto soy el que sé, el joven no sabe. Y muy unidireccional, ¿no? Solamente, exacto. Unidireccional, exactamente, tal cual. Y además de esto que tú decías muy bien, prepararlo para la vida social, para la vida en sociedad, y eso implica, además, prepararlo para que se adapte al lugar que le toca, porque ahí dice, la definición que mencioné, dice, que se adapte o digamos, prepararlo para el ambiente particular al que está destinado, de manera específica. Quiere decir que ya cada uno tendría un lugar que ocupar en esa sociedad y yo, por lo tanto, debo preparar a ese niño, a ese joven, para que acepte ese lugar que le toca, ¿sí? Y se adapte a ese lugar, a ese contexto, suena, a ese rol. Así escuchado me suena como que soy una pieza de un puzzle que me van a encajar ahí, de ahí no me puedo mover, es estático y o acato lo que es o no estoy, más o menos, ¿no? Exacto. Ahí está. Y esto si lo vinculamos con aquello que vimos el año pasado de los paradigmas, tiene que ver con el funcionalismo. Exacto. Aquello, ¿verdad?, que habíamos dicho, cada uno una función se tiene que adaptar a esa función para garantizar el orden social, ¿no? El orden de esa sociedad. Ahora, esta es una visión distinta a una que voy a mencionar ahora, que es de otro pensador, de otro autor, llamado Paulo Freire, ¿sí? Un pensador, un pedagogo justamente brasileño, que él entiende la educación de esta manera. Él dice que la verdadera educación es praxis. ¿Qué quiere decir la palabra praxis? ¿Vieron cuando uno dice, utiliza la palabra praxis muchas veces para decir o referirse a, por ejemplo, una mala praxis? Exacto. Cuando uno va al médico, tenemos una operación, una intervención, y resulta que el médico, digamos, y sus conocimientos o su teoría no logra ponerlo correctamente en la práctica. Correcto. Y ahí que la mala praxis, ¿no? Los errores que se dan. Ahora, justamente praxis implica, dice Freire, acción y reflexión, ¿no? O reflexión y acción, ¿no? Es decir, reflexión, todo ese conocimiento, todo de alguna manera lo que podemos construir como saberes, como información que luego se transforma en conocimiento. Eso, ¿cómo logramos llevarlo a la acción? Pero a la acción, ¿para qué? Para intervenir, para influir en el entorno. Correcto. Influir en mi entorno. Totalmente cambiar, opuesto. Generar, construir. Totalmente opuesto a lo que venías presentando con el primer pensador, con Durkheim, ¿no? Porque aquí en realidad somos partícipes de ese mosaico moviéndolo a nuestro antojo para crear uno propio, ¿no? Ahí está, exactamente. Acá digamos, el estudiante, el joven, el niño, el educando, vamos a llamarle así, justamente es protagonista. Acá no es simplemente, me tengo que adaptar al lugar que me toca y punto. No, es, conocer, sí, el entorno, conocer, digamos, pero una vez que yo tomo contacto con ese entorno, con esa realidad, ¿qué puedo hacer para poder incidir, para poder cambiarlo? ¿En qué depende de mí? ¿De qué depende que yo pueda generar algo diferente? Y para eso la educación tiene que generar esa reflexión, esa toma de conciencia, y ese conocimiento que yo puedo recibir tiene que ser una vía para lograr el cambio y despertar de alguna manera esa manipulación que muchas veces el propio sistema ejerce sobre nosotros, ¿no? Por eso la educación es un arma muy poderosa, ¿no? Y que muchas veces por eso es tan relegada o de alguna manera
no se le da tanta, ¿no? No se invierte muchas veces, sobre todo en ciertos países, ¿no? Donde, bueno, se prefiere que ese sujeto, Es que cuanto menos... un pueblo sepa sin mejor. educación es un No, pueblo no pensante, no reflexivo, y es muy difícil, para mí es un pueblo indefenso, ¿no? exacto. Y ahí, bueno, y siempre, y esto obviamente, a ver, la educación bien entendida desde lo que plantea el autor, es una educación que no apela para nada a todo lo que ya hemos hablado las semanas atrás, no apela a esto de repetir, reproducir memorísticamente un contenido para poder aprobar y acreditar y obtener el diploma que diga, yo soy bachiller, soy, no sé, egresado de tal lado. Bueno, pero a ver, o sea, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje? Exacto. ¿Fue un proceso realmente vivencial? ¿Fue un proceso significativo o fue simplemente repetición, ¿no? Para poder llegar a acreditar? ¿Qué es lo que...? A ver, yo vengo de ese sistema cuando estudié a nivel secundario. Es que lo estás comentando y no estamos hablando de tantos años atrás. Era lo típico de, bueno, te tomás esto y lo memorizás. Digo, es terrible. ¿Cómo no podían decir memorizás? ¿Cómo estamos aprendiendo algo memorizando y no entendiendo? Cuando realmente el objetivo de la educación tiene que ser reflexionar, entender para poder seguir creando, porque si no somos loritos de lo que alguien en un momento comentó e hizo, ¿no? Mirá, yo te conté así brevemente un ejemplo, así podemos pasar al tema central, pero yo recuerdo estando en tercer año, yo tenía 14, 15 años, tercer año de la secundaria, y una asignatura que se llama Formación Ciudadana, ya el nombre es Formación Ciudadana, o sea, te estamos formando para ser un ciudadano. Antes, ¿no? En mi época era educación cívica. En mi época era educación cívica. Moral y cívica. Es así. Peor. Educación moral y cívica. ¡Guau! ¡Qué peso! No nos dábamos cuenta, pero qué peso tenía la palabra, ¿no? ¡Guau! Claro. Totalmente. En un país que aclaro que no es religioso. Claro. Totalmente agnóstico, ¿no? Ateo. Exacto. Sí. El tema era que, bueno, formación ciudadana, uno dice, bueno, formar ciudadanos críticos, pensantes, que decidan por sí mismos, que sean autónomos, bla, 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 bla. Todo eso en el discurso. Ahora, en la práctica, en la praxis, vamos a decir así, como dice Freire, lo que ocurría era, te daban un material, un repartido, no sé, de 10 páginas que vos te tenías que memorizar. Y al día siguiente la profesora, al azar, sacaba un numerito y decía, bueno, a ver, le tocó número de lista 19. A ver, dígame el número 19, a ver quién es. Farías. Bueno, Farías, dígame, a ver, la fotocopia, ¿usted estudió? Sí, me imagino que sí. Bueno, a ver, diga. Y tenía que vomitar, perdón porque sea tan gráfico, pero tenía que vomitar todo lo que había memorizado de esa fotocopia. Y ya al segundo párrafo, ya la profesora se había dado cuenta que yo había memorizado tal cual la fotocopia. Dijo, no, ya está. Ya con eso ya me doy cuenta que estudiaste. Así que te pongo un 10. Claro. Muy bien, Farías. Claro, ¿no? Entonces, realmente, o sea, si yo vengo de esa escuela, de esa formación, después cuando entré a lo que es formación docente, me abrió la cabeza. Claro. Porque ahí me di cuenta de un montón de cosas. Total. De cómo yo había aprendido y tuve que desaprender un montón de cosas que yo había aprendido. Pero qué bueno que después de tantas décadas y siglos de una educación tan así formal y lógica, en algún momento los nuevos educadores reflexionen y cambien, ¿no? ¿A que sí, Pandita? ¿Vos memorizabas o qué? Yo no estudiaba. Espera, ¿vos qué? Yo me comía los libros para no estudiar, pero no, es verdad lo que dice Leo. Era memoria. No te enseñaban a estudiar, a comprender lo que estabas haciendo. Es verdad eso. Sí. Yo lo sufrí muchísimo, porque yo de memoria, imagínate, preguntarle a Katy, no la tengo ahora, menos antes. Es verdad, pero bueno, ha cambiado. Hay experiencias diferentes, ¿no, Leonel? Sí, totalmente. Y vamos a compartir algunas, porque digo, si nos da el tiempo y si no, bueno, lo malo nuestro es eso, que nos enganchamos a hablar. Miren, yo les voy a mostrar. Leonel hace algo espectacular, a ver si lo ven acá, que es toda la descripción. Se toma un trabajo típico, profesor, espectacular, de todo lo que va a desarrollar, y yo le cambio todo, porque me interesa tanto lo que habla y me hace reflexionar y pensar que en la primera parte que solamente entró, yo ya media hora le puse. O sea, terrible. Pero bueno, la haremos en 2 partes, Leonel. Ya está.
¿A que sí? Es que es muy interesante Sí, sí. como lo contás. Tenemos. Como lo contás es muy interesante. Yo no ¿Cómo? puedo. Que es muy interesante como lo contás y da para meternos ahí. Entonces, por eso que se nos va más. Pero Mira. bueno, vamos a dar por lo menos una pincelada. Te pone Doris. Una pincelada. Te pone Doris, un oyente. Si yo no Mi entendía- tía de Houston. La tía de Houston, la tía. Mi querida tía, un besito. A ver Te quiero. qué dice La Doris. querida Te tía. quiero, tía. Sí, ya está. Bueno, necesito Decíselo de vuelta. necesito expresar mi emoción. Vale, que hace decilo de muchos vuelta. años que no la Lárgalo. veo. Decilo de Mis vuelta. primos, todos, que mis primos hermanos son. Los tengo en Houston, Texas, en Estados Unidos. ¡Mua! Los quiero. Atención, Houston. La saluda Catherine Eso, Simisek. eso sí. Sí. Dice tu tía. Sí. Dale, De chiquitita, sí, me tenía de debe decir chiquitita. tía, sí. tía. Sí, sí. eh, Ya te perdiste, no sabes ni lo que dijo, ¿no? no, Vale. yo no entendía nada, pero memorizábamos todo, es ¿Ves? verdad. Claro, tal Por cual. eso tenían todas unas muy buenas memorias. Claro. Yo estudiaba. A mí me gustaba mucho estudiar. Sí. ¿En serio? Sí, a la No, profesora estudiabas vos. Lo que pasa que habían profesores que son muy duros. No sé cómo será Leo. Leo tiene pinta de duro. No, pero lo que dice Leo es verdad. ¿Qué? Yo levantaba la mano y muchos Sí. habíamos memorizado. Sí, Entonces sí. empezábamos a decir, ya está, Rizo, ya está. Y no había estudiado nada. Claro, claro. Pero, Leo, tú como docente cambiás eso, ¿no? Tú creo que yo te veo con la pinta de pinchar en, si mandó a estudiar tal cosa, él va en el medio para preguntar el por qué. ¿Por qué, no? A mí me sonás más de eso. Sí, ¿no? Sí, mirá, yo, por ejemplo, no suelo poner pruebas escritas tradicionales. Por ejemplo, como se hacía antes, los famosos escritos. Y Sí, todo. Eso sí. conmigo no corre. ¿Qué pasa? Yo cuando les digo eso del primer día, Claro, me tiran contento. cohetes. Claro, Porque qué ¡ay, qué bueno! divino! Lo va a poner escrito. Me encanta. Ah, pero yo lo que hago todo el tiempo es Sí. hacer actividades donde tengan que aplicar Claro. lo que yo estoy transmitiendo, aplicarlo a situaciones, a construir, ¿no? A realmente generar Debate, cabezas pensando. claro. Ese es mi objetivo principal durante todo el año y todo el tiempo trabajamos sobre eso. Y hacemos, obviamente, evaluaciones en clase y pruebas, pero no desde el punto de vista tradicional, para nada, ¿no? Y trato de evitar eso porque si no implica repetir. Es más, cuando hacemos pruebas, les dejo usar el material. Pueden usar todo el material que quieran. Quieren entrar a internet, quieren entrar acá, lo pueden hacer. Porque en realidad la propuesta no apela a que tengan que repetir un concepto, sino que tengan que aplicarlo y razonarlo. Me parece Ese es espectacular. Leonel, yo tenía el en objetivo. sexto de Derecho, yo tenía una profesora de filosofía, ¿no? Que para mí fue la mejor, ¿vale? ¿Qué te pasa, panda? ¿Eh? ¿Qué te querréis? Sería la señora de Varela, dale, sí. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ya, imagínate, bachillerato, en el examen final, nos dejó a todos, se fue, se quedó en la puerta y dijo, si quieren sacar todo el material, lo sacan. No me importa. Todo el mundo quedó muerto, sacando todo. Las Claro. preguntas, Leonel. Ninguna era definición de, no sé, no. Era todo como problemas lógicos, filosóficos de quién dijo Claro. tal, y por qué aplicaba, yo qué sé, ahora no me acuerdo, pero tal filósofo esto, ¿por qué crees que resolvía esta problemática de esta manera? Claro, tenías que aplicar Claro. todo, entonces de nada te servía. Relacionar autores, por Exacto, ejemplo. exacto. Sí, sí. Una genia, pero a mí me encantó. A mí me hizo pensar, entonces... es Yo una- tuve un profesor de Ay, Dios, geografía. ay, con qué viene, ay, con qué viene. No, en serio, Ay, Dios no, mío. en serio, en serio. A A ver. ver, una vez, a Sí. ver, yo hablo en serio también, Sí. ¿no? Sí. Leo, tenía un profesor de geografía, entonces puso un escrito, aquellos escritos Sí. que ponía. Sí. Entonces, dos compañeras, agarraron el libro y a escondidas, ¿no? Miraban. Entonces Sí. él los vio. Entonces dijo, no, fulano y me gana el libro, pónganlo en arriba. Hagan lo que quieran. Digan. Terminó el examen y contestaron de 10 preguntas, 3. Entonces ella dijo, el profesor dijo, hasta para copiar hay que estudiar. Yo te dejo el libro 2 horas y no me contestas una pregunta. Y tiene razón. Bueno, más o menos, ¿eh? A mí más o menos. No. Algún trencito por Pero ahí. es un trencito, una cosa es un trencito que vos ya lo llevás elaborado, a que yo te dé el libro y te Eso, digo, eso toma, es verdad. te doy Leonel. media hora. Cuando uno se hace, los trencitos, para toda la gente que está en España y quizás no sabe, era la chuleta. Que acá le dicen chuleta, acá ¿no? chuleta, creo que sí. Vale, creo que sí. te ponías ahí. Pero cuando vos tenías que hacer ese trencito o esa chuleta para copiar, te lo estabas estudiando. Y a mí me pasaba a veces que yo me hacía un memorando y yo digo, ya lo sabía, porque entre que lo lees, lo escribís, lo resumís, ya te queda. Entonces era un poco eso, ¿no?
Leonel, me vas a matar, se me Claro. fue el tiempo. Da una experiencia, algo, y seguimos con esta... Nos queda un montón de cosas para charlar. No te vayas, Leo. ¿A dónde vas a ir ahora? Y bueno, lo seguimos, claro, menciono, tiro Sí, alguna sí. experiencia y Sí. después la próxima La seguimos, sí. continuamos. Sí, Por ejemplo, les voy a contar una específicamente en Argentina, sí, de un centro educativo que se llama Cooperativa Educativa Olga Cosentini, en Argentina, sí. que justamente los educadores plantean como objetivo de su propuesta Sí. es tratar de promover lo que es la curiosidad, ¿no? Es decir, la capacidad de observación en los chicos, la creatividad, es decir, tratar de acompañarlos en el proceso y propiciar para que esos chicos puedan desarrollar esa capacidad de ser curiosos, que de hecho los niños desde que son chicos tienen intrínsecamente tienen ya esa cualidad de ser curiosos, Sí, de sí. querer saber todo, Sí. por qué esto, por qué aquello, pero que con el correr de los años, con el correr del tiempo, si eso no se fomenta, si no se, potencia de alguna manera desde la educación, cae en que, ese joven deja de ser curioso, deja de... Porque no se lo impulsa, no se lo pierde provoca, como esa claro. potencial, Exacto. ¿no? De hecho, hay un dato que el 98% de los niños de 5 años se podrían considerar genios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de crear, de ser curiosos, de resolver situaciones, problemas, o sea, tienen una mente abierta. ¿Ah? Ahora, está estudiado que 15 años más tarde, solamente el 10% de esos niños de 5 años mantienen esa capacidad. Claro. Y esto es responsabilidad, sin duda, del sistema educativo, ¿verdad? Ahora, algo que sí plantea esta experiencia en Argentina es la capacidad de poder potenciar la habilidad de ese joven, de ese niño, de construirse a sí mismo, descubriendo, explorando su entorno, explorando el mundo, y también tienen como eje central, ¿sí?, digamos, de lo que es su plan educativo, es entender que el ambiente influye en el aprendizaje. Claro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ambiente le ofrecemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que se desarrollen como adultos? ¿No? Creo que esa es como la pregunta que tenemos que ya nosotros empezar a generarnos, ¿no? ¿Qué ambiente le estamos ofreciendo a nuestros chicos? ¿Ese ambiente realmente favorece, fomenta un desarrollo responsable, un desarrollo de un joven y de un futuro adulto realmente responsable, crítico, que sepa relacionarse con los otros, que sepa resolver situaciones, ser autónomo? Es decir, ¿cómo logramos un ambiente propicio, un ambiente agradable, un ambiente donde ese joven pueda disfrutar de lo que está haciendo? Que realmente lo incentives, porque creo que la forma de que alguien tenga ganas de seguir aprendiendo es ser incentivado y que también se entienda que cada uno tiene un aprendizaje determinado, individual. No somos iguales en nada. Entonces no podemos manejarnos como soldados exactamente con las mismas reglas, etcétera, en el aprendizaje. No, porque no fomentamos la creatividad. No, nos encerramos en la jaula en vez de sacarnos de la jaula, ¿verdad? Totalmente. Y además, esta mirada, y con esto hago la conclusión, esta mirada es bien diferente a cómo veníamos acostumbrados nosotros a ser formados, ¿no? Exacto. En un sistema donde se fomenta el temor, el miedo, Exacto. el ambiente donde no parece que todo es tenso, ahí viene el profesor que me va a preguntar, y se generaba todo un clima de tensión, Sí. ¿verdad? Donde yo lo único que quería hacer era rajar de ahí, huir, irme, ¿no? Y no disfrutaba de eso, no disfrutaba del aprendizaje, no disfrutaba del estar, del compartir. Era toda una cuestión de miedo y del temor. Educar desde el miedo es algo que ya tiene que estar perimido. Lamentablemente, todavía, podemos decir que en ciertas prácticas educativas sigue estando, ¿tá? Aunque no se diga, pero sigue estando esto, ¿no? El tema de educar desde el miedo. Algo que tenemos que empezar a transformar y a cambiar, ¿no? Y esta es una de las experiencias que intenta un poco cambiar eso, ¿no?
Me encanta este tema, Leonel. Vamos a volver en 15 días para seguir tratando esto. Vamos a hacer que la gente reflexione, que piense, que aporte. Que también me gustaría que todos nuestros oyentes, nuestra gente que nos sigue por antena y demás, plantee temas de los cuales quieran que podamos debatir. Tenemos la suerte de tener a nuestro profesor de sociología, que imagínense, si habrá aristas de nuestra sociedad, del hoy, del ayer y de quizás, porque lo hemos hablado también, de lo que puede venir por delante, tendremos para tocar, para debatir y para pensar. Que lo más importante, yo creo que podrás estar de acuerdo o no con determinados temas o opiniones, pero lo bueno es que puedas pensar, que abras tu mente y que reflexiones. Oppenheim. Oppenheim no, Open Mind. Oppenheim. Open Mind. Oppenheim. Abre tu mente. Sí, sí. Oppenheim era otra cosa. ¿Cómo? Ese era un nombre, ¿no? ¿Oper qué? Chau. Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Bueno, si no viene uno de tus amigos ahí por la pandilla, que siempre está por ahí. Semana que viene está en la pandilla. Sí, sí. La pandilla, sí, miren, les digo así nada más, Sí. un pequeño adelanto. Sí. Vieron que yo tengo a mi representado, a Celestino. Bueno, Sí. resulta que ahora hay un político que me llamó, que quería, como sabe que estoy metido en esto de la sociología, Sí. y estuvo mirando el programa, escuchando aquello de la política del espectáculo y todo eso, como que quedó interesado. Sí. Y me llamó porque, bueno, me quiere contratar, no sé, como manager, no sé, representante, para hacer todo un movimiento, quiere hacer. Me gusta Y eso. creo que va a salir en la pandilla. Me parece que va a salir Bueno. en algún momento. Habla con Néstor. Si sos un manager, habla con Néstor. Y lo No, pero pones. ya habló conmigo. ¿Ah, ya habló? Ya tenemos casi arreglado. Sí, sí, sí. Ah, espectacular. Ya lo tenemos Ya casi está, arreglado. está casi cerrado. Casi Estamos arreglado. cerrando. Porque lo que pasa es que, a ver, este hombre intenta no ser corrupto. ¿Cómo? Intenta no ser corrupto. Él no quiere ser corrupto. Ah, el político. El político. Sí. Y el manager, imagínate. ¿Cómo Sí, son? sí. ¿Y? Entonces, está pidiendo dinero por la entrevista. Muy mal. Pero no está ¿Qué quiere pidiendo... decir, Pandita? ¿Que no intenta ser corrupto él y yo sí? No, yo tampoco. Fatal, No, fatal. Lo que no. estás diciendo, fatal. Fatal. Jamás yo diría que el político que vos vas a presentar, No me mezcles a mi profe. que no es el profe, Leo no tiene nada que ver. Vale. Leo no tiene absolutamente Es nada el que ver. manager. Yo me lavo, Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Yo Leo no te tiene lo que mando ver. en bandeja. Leo Te no lo tiene nada dejo que en ver. bandeja. Leo me pone en contacto con ese político Vale. y con ese abogado. Bueno, ya me Pero lo Leo contarás. Leo no existe. Ya me en la lo contarás. historia. Leonel, un besito enorme. Ya contaremos todo esto más adelante. Gracias por estar con nosotros. A nuestro profe con cariño. te Abrazo pongo. grande, abrazo grande. Un beso a tu Que madre. pasen lindo, nos vemos. Hasta Un luego. saludo a Un tu beso. mamá. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Gracias. Y le ponemos a